especialmente abrió el camino a última hora para poder estar aquí con ustedes. Y es un placer. Gracias por la calurosa recepción que nos han dado. Mi esposa está aquí conmigo, no viaja muy a menudo conmigo, de vez en cuando, pero esta vez la traje para que ustedes la conozcan, le den una palabra de ánimo, porque este servidor viaja mucho. Así que anímenla, díganles cómo el Señor a través de este ministerio ha traído beneficio a millones de personas. Ahora, la tarea que vamos a tratar de cumplir ahora es prácticamente imposible. Pensé varias veces si en realidad debería predicar este sermón, pero el Señor me impresionó que debo hacerlo. Se trata de los 7 sellos de Apocalipsis. ¿Por qué es un desafío? Este año en agosto, en la ciudad del Paso, Texas, presenté una serie de 24 temas de 1 hora cada uno sobre los 7 sellos, estudiando en detalle Apocalipsis 4.1 hasta Apocalipsis 8.1. Y ustedes pueden imaginarse lo difícil que es tomar 24 horas de material y sintetizarlo en 1 hora que tenemos. Lo que quiero hacer es presentarles el panorama general de los 7 sellos, de comienzo a fin. No vamos a leer muchos versículos, vamos a leer algunos. Pero lo que quiero transmitir en el tema de hoy es el panorama general de dónde comienzan los 7 sellos y dónde culminan, y todos los eventos que ocurren entre un punto y el otro punto. Si desean un estudio intenso, tengo un material disponible después de la puesta del sol, 2 tomos de estudios sobre los 7 sellos. Así que vamos a ver cómo nos va. Los 7 sellos tienen una introducción, y la introducción se encuentra en el capítulo 4. Pero antes de entrar a la introducción, queremos orar para pedir que el Señor bendiga nuestro estudio juntos. Así que oremos. Padre Celestial, venimos a ti con una tarea que parece imposible en 1 hora, pero te pido que me des claridad de pensamiento para presentar el material de tal manera que sea comprensible y podamos entender la importancia. Me coloco en tus manos, también todos nosotros. Gracias por tu presencia, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 de Apocalipsis captamos un vistazo del lugar santo del santuario celestial. En realidad, el capítulo 4 está describiendo la preparación del lugar santo para recibir al Señor Jesucristo en su ascensión al cielo. Cuando leemos el capítulo 4, notamos que hay varios seres presentes allí. En primer lugar, está un personaje sentado en un trono majestuoso. Ese personaje es Dios el Padre. El Hijo todavía no está sentado allí. Nosotros sabemos que cuando Jesús fue al cielo se sentó a la diestra del Padre, pero en el capítulo 4 Jesús todavía no está allí, solamente está sentado el Padre solo en el trono. En medio del trono se encuentran lo que se conoce como los 4 seres vivientes, que son querubines y serafines. Y luego alrededor del trono hay 24 ancianos que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y presente allí también simbólicamente está el Espíritu Santo, porque hay un candelero de 7 brazos que representa los 7 espíritus de Dios. No son 7 Espíritus Santos, número 7 significa la plenitud del Espíritu Santo está presente allí. Pero en el capítulo 4, el himno que cantan todos esos seres es un himno en honor al Creador que está sentado sobre el trono. No hay mención de redención en el capítulo 4. Toda la alabanza es al Creador que está sentado sobre el trono. Ausentes en el capítulo 4 está la hueste angélica, no aparece en el capítulo 4, y tampoco aparece Cristo Jesús, porque no ha llegado todavía
en su ascensión. Así que el capítulo 4 termina con los seres celestiales en el lugar santo alabando al Creador. Los ángeles han sido enviados a la tierra para traer a Cristo Jesús al lugar santo para comenzar su obra intercesora en favor de la iglesia. Y luego llegamos al capítulo 5. En el capítulo 5 están presentes los mismos personajes. Está Dios el Padre sentado en su trono. En medio del trono están los querubines y los serafines. Alrededor del trono están los representantes de todo el universo, de los mundos que nunca pecaron. Pero en el capítulo 5 dice que los 7 candeleros son enviados a la tierra, que es lo que ocurrió en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo en su plenitud fue enviado a la tierra. Pero en el capítulo 5 están presentes todos los ángeles. Millones de ángeles han llegado. Y Jesús también ha llegado y se presenta como un cordero inmolado delante del trono del Padre, como cuando Cristo ascendió, se presentó ante su Padre. Es decir, en el capítulo 5 tenemos nosotros el escenario donde están presentes los querubines y los serafines, están presentes los representantes de los mundos que nunca pecaron, el Espíritu Santo ha sido enviado a la tierra, están millones y millones de ángeles y el Señor Jesucristo está allí acercándose al Padre. En el capítulo 5, el Padre que está sentado en el trono tiene un pergamino o un libro que está sellado con 7 sellos. Y no se encuentra nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda romper los sellos y revelar el contenido del libro. Y de repente ahora Juan tiene una crisis nerviosa, porque él dice, no fue hallado nadie que pudiera mirar el libro, ni romper sus sellos, ni tampoco abrir para revelar el contenido del libro. Y dice allí que Juan lloraba mucho porque no había sido hallado nadie que abriera el libro. Es decir, ese libro tiene que haber contenido material supremamente importante, un asunto de vida o muerte. Ahora, sabemos que en realidad ese documento era un testamento, el testamento de la raza humana. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque los registros históricos del Imperio Romano revelan que la forma como ellos escribían testamentos era en rollos o en pergaminos, escribían el testamento, lo enrollaban, le ponían 7 hilos y entonces donde se encontraban los cabos de los hilos, colocaban un pedacito de cera o colocaban barro mojado para sellar ese documento para que solamente lo pudiera abrir una persona que estaba calificada para abrirlo. Yo pregunto, ¿qué es lo que contiene un testamento? Un testamento contiene quién va a heredar y qué es lo que va a heredar, ¿sí o no? ¿Cualquier persona puede abrir un testamento? No, hay una persona calificada, una persona que ha sido designada y que tiene el derecho de abrir el testamento. Es decir, lo que está en ese pergamino es el testamento de la raza humana. Es la historia, voy a leer al final del tema una cita del Espíritu de Profecía, es en realidad el registro de toda la historia de la raza humana y las decisiones que cada persona ha tomado dentro del curso de la historia. Y Juan sabe que si no se abre el testamento, nadie va a heredar nada, todos están perdidos. Y por lo tanto Juan llora porque él quiere que se abra el testamento para revelar quiénes van a heredar la vida eterna. Y luego entonces, después de la visión introductoria, ahora empiezan a romperse los 7 sellos. Cristo, que es digno porque ha sido inmolado, porque ha sufrido la pena de muerte por los seres humanos, Él es digno de romper los sellos y de abrir el libro, que en realidad es un pergamino. Y cuando el Señor Jesucristo se presenta, hay un himno, ya no en honor al Creador, sino en honor al Redentor. Y ahora empieza Cristo a romper los 7 sellos.
Los 7 sellos son los eventos históricos desde la época apostólica, cuando Jesús comienza su intercesión, hasta después de los 1000 años, cuando los impíos serán juzgados, ellos verán su caso y finalmente sean destruidos con fuego que desciende del cielo. Los 7 sellos describen en realidad toda la historia de la iglesia desde tiempos apostólicos hasta después del milenio. El primer sello es un caballo blanco. El caballo blanco representa la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que sale venciendo y para vencer. Miles y miles de paganos, miles y miles de judíos abandonan el paganismo y el judaísmo y se unen a la iglesia cristiana. Crece la iglesia fenomenalmente. Satanás no le gusta eso. Y por lo tanto dice, tengo que acabar con esto. Y por lo tanto ahora galopa un segundo caballo, un caballo rojo. Rojo representa derramamiento de sangre. Ahora la iglesia sufre las persecuciones de los emperadores romanos en los primeros siglos. Satanás, a través de los emperadores romanos, está tratando de extirpar a la iglesia, pero sucede algo muy interesante, y es que mientras más se persigue a la iglesia, más la iglesia crece. Y Satanás dice, me está quedando mal este plan, porque mientras más persigo el caballo rojo, que representa derramamiento de sangre, más crece la iglesia. Tengo que cambiar mi estrategia. Así que ahora Satanás adopta un plan B. Dice, si no puedo acabarlos con la persecución, lo que voy a hacer es infiltrarlos. Y ahora viene el caballo negro, que representa la época de Constantino el Grande, cuando penetraron tradiciones humanas, cuando penetró el oscurantismo a la iglesia. Doctrinas que no eran conformes a las escrituras entraron a la iglesia, contaminaron e infectaron a la iglesia. Le funcionó mucho mejor el plan a Satanás, porque ahora la iglesia apostató. La iglesia abandonó los principios de Dios y luego llegó el punto del caballo amarillo. En realidad es un caballo pálido. La palabra amarillo no capta el significado real. Es un caballo pálido, como cuando una persona muere se pone pálida. ¿Por qué el cuarto caballo es el caballo pálido? Porque dice allí que al cuarto caballo le siguen el sepulcro y la muerte. El cuarto caballo representa el periodo de dominio papal, cuando millones y millones de servidores de Dios, fieles de Dios, perecieron porque no aceptaban las prácticas y las doctrinas que habían penetrado a la iglesia. Grupos como los valdenses, los albigenses, fueron inmolados porque no estaban de acuerdo con seguir las tradiciones que entraron a la iglesia durante la época de Constantino en adelante. Es decir, el cuarto caballo representa el periodo de supremacía papal, a donde miles y millones de seguidores de Jesús fueron inmolados. Y luego llegamos al quinto sello. El martirio de todos estos fieles de Dios fue algo injusto. Ellos eran los buenos y perecieron, y los malos vivieron. Una gran injusticia se había cometido. Así que ahora llegamos al quinto sello, que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana. Vamos a leer esos versículos. Apocalipsis 6 y el versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas sencillamente son las personas. La palabra alma es la persona, un alma viviente, nosotros sabemos eso. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Cuándo fueron muertos? Durante el periodo del cuarto caballo, el caballo pálido, el caballo que le seguía el sepulcro y la muerte. Es decir, como resultado de las injusticias que ocurrieron durante el cuarto caballo, ahora los mártires van a clamar a Dios. Así que dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, es decir, fueron fieles a Dios. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas? ¿Recuerdan esas dos palabras? Esta tarde, en nuestro último tema de hoy, vamos a hablar un poco más también de esto, pero desde otra perspectiva. Los mártires están clamando: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, ¿hasta cuándo va a permitir que seamos muertos, inmolados, sin intervenir y declarar un juicio justo y castigar a aquellos que están haciendo esto? ¿Y cuál es la respuesta que les da Dios? Versículo 11. Se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas? La justicia de Cristo. Estos mártires murieron cubiertos con la justicia de Jesús. Murieron fieles al Señor. Y se les dan vestiduras blancas y se les dijo, ¿qué cosa? Que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Qué significa que descansasen por un poco de tiempo? ¿Es el descanso de qué? De la muerte. La Biblia habla de la muerte como un sueño, como dormir. Así que se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, es decir, no iban a ser resucitados cuando estaban clamando, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, ¿cuántos periodos de mártires menciona este versículo, el versículo 11? 2. Notaron que se les dijo aquí que descansaran un poco de tiempo hasta que ¿qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, ¿va a haber mártires en el futuro según el quinto sello también? Sí. Es decir, los mártires del cuarto caballo mueren, claman a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre que fue derramada injustamente? Se les dan vestiduras blancas. Dice: el caso de ustedes está seguro. Ustedes murieron en Cristo. No tienen ningún problema. Descansen un rato hasta que pase un tiempo y luego se complete el número de mártires que van a perecer en el futuro. Ese grupo de mártires que va a perecer en el futuro son los que van a morir en un corto tiempo de angustia, junto antes de cerrarse la puerta de la gracia. Ahora yo pregunto, ¿cuál va a ser el poder perseguidor que va a inmolar a los santos en el futuro? El mismo poder que inmoló a los santos en el pasado. Porque la profecía de Apocalipsis 13 y el versículo 3 habla de la bestia, que es lo mismo que el caballo amarillo, el periodo del papado. Dice allí que la bestia recibió una herida, ¿qué? Una herida mortal, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Yo pregunto, ¿el papado va a tener una segunda etapa de dominio donde va a ser lo mismo que hizo en el pasado? Sí, Señor. Ahora permítame hablar y darles un ejemplo de este primer periodo de persecución de mártires que murieron como resultado de las persecuciones del poder papal. ¿Han oído hablar alguna vez de Juan Hus? Ese gran mártir. Él era un párroco en la ciudad de Praga, que hoy es la República Checa. Empezó a predicar el evangelio puro del Señor y a criticar los abusos que estaba cometiendo la iglesia. Lógicamente se ganó la ira del Papa y de los dirigentes religiosos del romanismo. Y por lo tanto, el papado le dijo que debía presentarse allá en la ciudad de Constanza para defender sus escritos y defender sus doctrinas. El emperador Sigismundo le prometió a Juan Hus que le daba salvoconducto para ir a Constanza, en el sur de Alemania, y regresar sano y salvo a Praga. Y por eso Juan Hus viajó hasta la ciudad de Constanza y apenas llegó, lo echaron al calabozo
donde permaneció por meses antes de que se le hiciera un juicio. Lo llevaron a la catedral. Yo he estado allí en este lugar donde ocurrieron estas cosas. Es algo muy emocionante. Lo llevaron a la catedral y le hicieron una inquisición. Es decir, le hicieron un juicio. Estaban todos los magnates de la iglesia allí. Después de hacerle el juicio, lo condenaron a ser quemado en la hoguera. Quemado vivo. Y así lo llevaron allá afuera del pueblo de esa época. Lo amarraron a una estaca con cadenas, le prendieron fuego a la leña y lo quemaron vivo. Yo pregunto, ¿fue justo eso? Una gran injusticia se cometió. El justo murió y los injustos quedaron vivos. Yo pregunto, ¿Dios tiene que rectificar esta situación? Si Dios no rectifica esta situación, entonces Dios no es justo y verdadero. Y por eso la sangre de Hus y los mártires de esta época están clamando a Dios para que Dios vengue su sangre y juzgue. Ahora, ¿qué va a suceder cuando aparezca el caso de Hus en el santuario celestial? Ustedes saben, anoche hablamos del juicio. Comienza con los que primero vivieron en la tierra, con Adán, cada generación sucesiva hasta el fin del tiempo. En algún momento va a llegar la oportunidad de juzgar a Hus. No sabemos cuándo, es la secuencia, cuándo llega ese momento. Pero en algún momento va a surgir su nombre en el juicio celestial. Se van a abrir los registros de su vida y se van a mostrar al jurado celestial. Y después de mostrar la vida de Hus y cómo pereció y murió a mano de sus opresores, Dios le va a preguntar al jurado celestial, los representantes de mundos, los ángeles, les va a preguntar, ahora díganme ustedes, ¿fue justo esto? ¿Y qué van a decir? No, eso hay que rectificarlo. Hay que revocar el juicio que hizo el tribunal terrenal, porque fue un juicio injusto. Y se pronunciará en favor de Hus la vida eterna. Se le da un manto blanco porque murió cubierto de la justicia de Cristo. Y así ocurrirá con el último grupo de mártires también. Ellos también clamarán a Dios para que Dios les haga justicia. Y Dios va a decir, descansen durante el tiempo de angustia. Y su nombre, cuando surja en el juicio, yo los voy a exonerar, yo voy a rectificar las cosas. No se preocupen, yo soy justo y voy a hacer lo que es correcto. Ahora quiero que vayamos y estudiemos por unos momentos la etapa futura de persecución por parte del mismo sistema que persiguió en el pasado. Vamos a Apocalipsis 17 y el versículo 1 al 6. Apocalipsis 17 y el versículo 1 hasta el versículo 6. Aquí se habla de una gran ramera. Ya no se habla de la bestia ni del cuerno pequeño, sino que se habla de la ramera. Es el mismo sistema que persiguió en el pasado, pero se le da el nombre de la gran ramera. Ahora yo pregunto esto, ¿qué representa una mujer simbólicamente en la Biblia? Representa la iglesia. Una mujer pura representa ¿qué clase de iglesia? Una iglesia pura. Una mujer ramera representa una iglesia apóstata que se ha prostituido uniéndose con los reyes o los poderes civiles de la tierra. Ahora, Apocalipsis 17, 1 al 6, habla de la última etapa de persecución justo antes de cerrarse la puerta de la gracia. Dice en el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son las muchas aguas? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, ella está sentada, gobierna o domina sobre toda nación del mundo. Y luego dice cómo se convirtió en adúltera, con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra. No es fornicación literal, es decir, es una iglesia que se mete en la política del mundo. Así que dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino, sus falsas doctrinas de su fornicación.
Y me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Qué sistema religioso en el mundo usa los colores púrpura y escarlata? El poder papal. Nunca usa el color azul, porque el azul representa la ley de Dios, según la Biblia. ¿Y cómo está adornada? De oro, piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ahora escuchen el versículo 6. Y vi a la mujer, ¿qué? A la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué hizo este sistema en el pasado? Derramó la sangre de los hijos de Dios, de los fieles de Dios. ¿Qué va a hacer en este corto tiempo de angustia antes de cerrarse la puerta de la gracia? Va a hacer lo mismo. Dice que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Yo pregunto, ¿va a llegar el momento en que Dios va a rectificar todos estos falsos juicios que se emitieron en la tierra? ¿Cómo no? Esos que mueren al final de la historia, justo antes de cerrarse la puerta de la gracia, también se les dará una vestidura blanca, porque murieron en Jesús. Y descansarán durante el tiempo de angustia. Los vivos pasarán por el tiempo de angustia, pero el segundo grupo de mártires sencillamente descansará. Su caso está seguro porque su nombre surgió en el juicio celestial y se cambió o revocó los juicios injustos que se hicieron en la tierra. Noten Apocalipsis 19 y el versículo 1 y 2. 19 y el versículo 1 y 2. ¿Será que Dios va a juzgar y a vengar la sangre de sus hijos sobre esta ramera? Noten, este es un himno que están cantando en el cielo, ya victoriosos los que murieron. Dice, después de su resurrección: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ¿a qué? Ahora están cantando en el cielo porque resucitaron y fueron allá. Tenían el manto blanco. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ¿qué? Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y no solo ha juzgado, sino que y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Recuerdan las dos palabras claves en el quinto sello? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas? ¿Tiene Dios una respuesta para eso? En el juicio celestial, Dios revoca los juicios injustos de la tierra y pone allá en el libro vida eterna. Y cuando Cristo venga, resucitará a todos esos grupos que están descansando, los que murieron en el pasado y los que van a perecer en la persecución en el futuro. ¿Y qué podríamos decir de los que van a pasar vivos por el tiempo de angustia final? Porque hay un grupo que no va a morir. El Apocalipsis lo describe como los 144,000 sellados. No van a sufrir ni siquiera la muerte física. Después del cierre de la gracia, van a pasar por el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. ¿Qué de ellos? Ellos también van a clamar y a gemir a Dios para que Dios les haga justicia y vengue su sangre. Dicen, no, Dios no puede vengar su sangre porque su sangre no fue derramada. Pero ellos también van a clamar. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Convicto a los siglos, página 611. La sierva de Dios está hablando en el contexto de la plaga, a donde las aguas se convierten en sangre y Dios le da a los impíos sangre a beber, porque lo merecen, porque han matado a los fieles de Dios y han perseguido a los que están vivos. Noten lo que dice la sierva del Señor.
al condenar a muerte al pueblo de Dios, esto es después del cierre de la gracia, durante el tiempo de angustia, al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que están vivos, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos, con la intención de matar a los fieles. Al final de la historia, los que están vivos, con la sola intención, es como si hubiesen derramado su sangre. Del mismo modo, y ahora ya la base bíblica, del mismo modo Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables. Fíjense, los judíos de la época de Jesús eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas, con la sola intención. ¿Qué significa asesinar? El que aborrece a su hermano, dice la Biblia, es un ¿qué? Asesino, sin haberlo asesinado, puedo decir. Es decir, hay tres grupos aquí. Tenemos los mártires del pasado. Dios revoca la decisión del tribunal terrenal y en el cielo dice vida eterna. Los mártires del futuro, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia, ellos están descansando, están seguros. Cuando surgen los nombres de esos, dice exonerados, revocamos el juicio de los tribunales terrenales. Y los que claman vivos durante el tiempo de angustia, Dios dice, no hay problema, sus casos fueron examinados antes de cerrarse la puerta de la gracia, están seguros, no importa que la ramera quiera derramar su sangre. ¿Están entendiendo lo que está sucediendo aquí? Y luego entonces viene el sexto sello. Ni siquiera voy a entrar a hablar del sexto sello, porque tomaría demasiado tiempo. Hay señales, hay un terremoto, voy a decir solamente unas pocas palabras, hay un terremoto. El terremoto de Lisboa, 1755. Luego hay señales en el cielo. El sol se vuelve negro como saco de silicio, que sucedió en el año 1780. Y luego dice que la luna sería tornada en sangre. También ocurrió en el año 1780, la misma noche que el sol se oscureció. Y luego las estrellas cayeron del cielo. 1833, la mayor caída de estrellas fugaces en la historia ocurrió en el año 1833. ¿Por qué estas señales? Estas señales que ocurrieron antes de 1844 tenían el propósito de anunciar que el juicio para exonerar a los que murieron injustamente estaba a punto de comenzar. Es decir, el sexto sello, el propósito del sexto sello es con estas señales anunciar que está próximo a comenzar el juicio que va a exonerar a los fieles de Dios que murieron injustamente. Y luego viene el séptimo sello. El séptimo sello es un periodo de silencio en el cielo por un periodo de aproximadamente media hora. Ahora, por mucho tiempo yo pensaba que esa media hora era el tiempo que el pueblo de Dios va a tomar para regresar al cielo, que el Espíritu de Profecía dice que va a tomar un periodo de 7 días. Pero entonces luego me puse a examinar un poco más detenidamente el asunto y descubrí que el regreso al cielo no va a tener nada de silencioso. Porque la sierva del Señor en el conflicto de los siglos dice que los que están ascendiendo con Cristo al cielo están cantando alabanza y haciendo ruido. Así que no puede haber silencio en el cielo de regreso al cielo. La sierva de Dios nos dice que es el periodo de silencio. Ella declara que cuando Cristo está regresando del cielo, está entre el cielo y la tierra, todavía no ha llegado a la tierra, dice que se oye una pregunta. Los justos hacen la pregunta, el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Y luego la sierva de Dios dice en el capítulo, la liberación del pueblo de Dios en el conflicto de los siglos, dice que la pregunta es seguida por un periodo de silencio. Esa es la media hora de silencio. Y no puedo entrar ahora para decirles, es un periodo literal. Hay un principio que indica de que esa media hora aproximadamente será un tiempo literal. Y luego después de ese periodo de silencio,
se oye la voz de Dios que dice: bástaos mi gracia. Es la segunda venida de Jesús, que en el cielo habrá silencio. Ya no cantarán los ángeles, y en la tierra estarán todo el pueblo de Dios a la expectativa para oír la respuesta a esa pregunta. Y luego entonces Cristo llegará a esta tierra y se llevará al cielo a los redimidos. ¿Y qué van a hacer los redimidos en el cielo? Todavía no se ha abierto el rollo. Se han roto los sellos, que son los eventos históricos uno tras otro, pero el rollo todavía no se ha abierto. Vamos a ver en unos momentos cuándo se va a abrir ese rollo. Pero permítame mencionar lo que va a hacer el pueblo de Dios en el cielo durante los 1000 años después de la segunda venida. Vamos a estar de vacación, pero vamos a trabajar en nuestra vacación. Porque la Biblia nos dice que el pueblo de Dios va a desempeñar una obra de juicio. Hasta ese momento los justos han sido exonerados, ¿verdad? Pero todavía falta mostrarle a los impíos de que ellos hicieron mal en perseguir al pueblo de Dios. Noten Apocalipsis 20 y el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. Estos son los fieles que fueron llevados al cielo. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué? De juzgar. ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios durante los 1000 años? Va a juzgar. ¿A quiénes? ¿A los justos? ¿A los ángeles fieles? ¿A los representantes de los mundos que nunca pecaron? No. ¿Quiénes son los que ahora deben ser juzgados? El apóstol Pablo dijo: ¿no sabes que los santos juzgarán al mundo? 1 Corintios 6, 1 al 3, y que los santos juzgarán a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los impíos. Y el mundo se refiere a los mundanos. El pueblo de Dios, en otras palabras, va a mirar los casos de todos los impíos que quedaron aquí en la tierra para dictar sentencia. Sigue diciendo: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Recuerdan esa expresión en el quinto sello? Que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron, es decir, que estaban muertos y resucitaron. Vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Ahora saltemos a los versículos 11 y 12. La segunda venida de Cristo se describe de diferentes formas en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 6, en el 6º sello, se describe la segunda venida de Jesús sentado en un trono, porque los impíos se esconden en las cuevas y ruegan que las rocas caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero que está sentado en el trono. Porque Cristo regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, en la segunda venida, Cristo viene sentado en un trono como Rey, y los impíos se están escondiendo en las cuevas y rogando que las rocas caigan sobre ellos. Ahora vamos al versículo 11. Y vi un gran trono blanco. Esto está describiendo la segunda venida de Jesús. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo mismo que dice en cuanto al 6º sello en Apocalipsis 6 y el versículo 15 y 16. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo es que un muerto puede estar de pie? ¿Los enterraron así parados? No. Esto está describiendo el juicio milenial, el juicio que van a desempeñar los hijos de Dios durante los 1000 años. Los impíos van a estar, ¿qué? Durante ese tiempo, muertos, pero se va a estar examinando su registro cuando estuvieron vivos, que fue registrado en el cielo. Así que dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y ahora, ¿qué va a suceder? Los libros fueron abiertos,
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, no los que murieron y resucitaron, fueron juzgados ¿quién? Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿A dónde está ocurriendo este juicio? En el cielo. ¿Y cómo es que los muertos están allá? Los muertos no están allá, ¿están dónde? Están aquí. ¿En qué sentido es que están los muertos allá? En el sentido de que todas sus vidas están anotadas ¿dónde? En los libros. No aparecen en persona, sino que aparecen a través de sus registros, mientras que están muertos. Porque dice que los muertos comparecen ante Dios. Eso sucede durante los 1000 años. El pueblo de Dios juzgará a los muertos y también a Satanás y a sus ángeles. Y luego viene Jesús en lo que podríamos llamar su tercera venida. Todavía no ha abierto el pergamino. Ahora viene su tercera venida. La Biblia no usa la expresión tercera venida, pero sí hay una tercera venida, porque después de los 1000 años, Zacarías del capítulo 14, 4 y 5 dice que sus pies van a reposar sobre el monte de los olivos, donde tanto sufrió. Y el monte de los olivos se va a partir en dos, y ahí va a descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y Cristo y los santos estarán en la ciudad, finalmente entrarán y estarán en la ciudad, y todos los impíos estarán ¿dónde? Estarán afuera. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 13 al 15. Versículo 11 y 12 describe el juicio de los impíos durante los 1000 años. Ellos están muertos, pero están en el cielo, en el sentido de que se están examinando los registros que Dios guardó de sus vidas. Pero el versículo 13 al 15 está hablando del juicio, de un juicio que se hace después de los 1000 años, estando los impíos vivos. Dice allí: el mar entregó los muertos que había en él. ¿Qué significa eso, que el mar entregó los muertos? ¿En qué sentido entrega el mar a los muertos? ¿Se refiere a qué cosa? A la resurrección. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o el sepulcro, ¿qué hicieron? Entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, ahora viene ¿qué cosa? Ahora viene la resurrección de los impíos que están muertos. ¿Y qué se hace ahora? Dice nuevamente el versículo 14, vamos a leer desde el principio. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, ahora los impíos resucitan y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo pregunto, ¿se va a hacer un juicio después de los 1000 años de los impíos? ¿Se le van a abrir los registros? Así lo dice aquí. Dice que el mar entregó los muertos, el sepulcro y la muerte entregaron los muertos, los impíos resucitan, y dice, los libros son abiertos y son juzgados según sus obras. Los impíos van a ver el resultado, lo que ellos hicieron para que Dios pronunciara sentencia de muerte contra ellos. Dios inclusive a los impíos los va a convencer de que ellos hicieron mal y que los que están en la ciudad deben estar allí. Ahora ustedes dicen, ¿dónde quedó el asunto del libro? Ahora les voy a leer un par de citas del Espíritu de Profecía sobre lo que contiene el pergamino o el libro. La primera cita se encuentra en una fuente que no está en español, pero fue escrito por la hermana White, Manuscript Releases, tomo 9, página 7, donde ella dice qué es lo que contiene ese pergamino. Allí en su mano abierta está el libro, el pergamino que contiene la historia de los actos providenciales de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. ¿Qué es lo que contiene el pergamino? Los actos providenciales de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. El pergamino contiene las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, la plenitud del consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los que gobernaron en las naciones.
En lenguaje simbólico se halla en ese pergamino la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia hasta el final. Es una historia universal. Toda la historia del planeta Tierra, de comienzo a fin, está contenido en ese pergamino. Y ese pergamino revela las decisiones que cada persona tomó dentro del curso de la historia, que determina si heredan la vida eterna o si heredan la muerte. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, Elena White también nos da un evento histórico que fue escrito en ese pergamino. Y voy a leer esa cita. Se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236. Es cuando Pilato sacó a Jesús y a Barrabás y los colocó lado a lado y le dijo al pueblo judío: ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos, ¿qué dijeron? Suéltanos a Barrabás. Ese evento fue escrito en el pergamino. Noten lo que dice esta cita. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. Ese es el libro de Apocalipsis 5, ¿verdad que sí? Ahora dice: con todo su carácter vengativo, esta decisión, es decir, la decisión de decir suéltanos a Barrabás, esta decisión aparecerá delante de ellos. ¿Delante de quiénes? De los que dijeron suéltanos a Barrabás. Delante de ellos, ahora escuchen, cuando el león de la tribu de Judá le quite el sello. Ese es uno de los eventos históricos. En realidad el libro contiene toda la historia de este mundo, de comienzo a fin. Y las decisiones que cada uno tomó, que determina lo que van a heredar, la vida o la muerte. ¿Están entendiendo el asunto? Uno de esos eventos, la hermana White dice que fue la decisión que tomaron los dirigentes judíos. Ahora, vamos a desmenuzar un poco esta cita de la hermana White. La hermana White escribió esta cita en el año 1900. Yo pregunto, ¿el pergamino había sido abierto en el año 1900? ¿Se había abierto el pergamino ya en el año 1900 cuando Elena White escribió esto? No, porque ella escribió en futuro. Dice, esta decisión aparecerá delante de ellos. Yo pregunto, si va a aparecer delante de ellos, ¿tienen que estar vivos? ¿Cómo van a aparecer delante de ellos si están muertos? Para poder ellos ver su decisión, tienen que estar ¿qué? Vivos. Y para estar vivos tienen que haber resucitado. ¿Están conmigo o no? Y en 1900 no se había abierto el pergamino todavía, porque la hermana White escribió que esta decisión aparecerá delante de ellos en aquel día cuando el león de la tribu de Judá le quite el sello. En aquel día cuando le quite el sello. Todavía no había sido quitado. Ahora, ¿cuándo es que se va a abrir este pergamino para que los judíos vean su decisión? Y no solo los judíos, sino todos los que están, todo el universo, los salvos en la ciudad y los perdidos fuera de la ciudad. ¿Cuándo se va a abrir el pergamino para mostrar toda la historia del mundo y las decisiones que cada uno tomó dentro del curso de la historia? Les voy a leer ahora una cita extraordinaria. Está en el capítulo titulado El fin del conflicto, en el conflicto de los siglos. El pergamino se va a abrir después de los 1000 años en visión panorámica. Los que están en la ciudad y los que están fuera de la ciudad van a ver toda la historia del mundo y las decisiones que cada uno tomó dentro del curso de la historia. Escuchen esta cita. La sierva de Dios tenía mucho más que sabiduría humana. La hermana White no era exégeta, no era teóloga, pero tenía la conducción del Espíritu Santo. Algunos dicen que ella no era erudita. Si no era erudita, entonces el Espíritu Santo no es erudito.
porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando yo leo el Espíritu de Profecía, me quedo maravillado de la precisión que ella tiene en todo lo que dice. Los que no la leen se están perdiendo una bendición inmensa. Aquí está la cita, es larga, perdóneme, pero lo voy a leer. Conflicto de los siglos 724 al 726, después del milenio. Por encima del trono se destaca la cruz, y como en vista panorámica, en HD, en alta definición, digo yo, y como en vista panorámica, aparecen las escenas de la tentación, la caída y los pasos sucesivos del gran plan de redención. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de terror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás. ¿Saben quién va a estar fuera de la ciudad vivo viéndolo? Anás. Obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato. Pilato también va a estar viéndolo. Ante el cobarde y cruel Herodes, Herodes también lo va a ver. Ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo. Hollywood no sabe nada. ¿Sabe lo que? Que es que Dios haya guardado una película de toda la historia de este mundo y que todo el universo lo va a ver. Sigue. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales del paciente varón de dolores, pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado en la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás y sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes y la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia que sobrepuja el resplandor del sol. Mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. Pero ahora escuchen, no termina el panorama con la vida de Jesús, etc. Ahora fíjense, entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo y el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires. Están dentro de la ciudad, mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Ahí está Nerón. Sí, Nerón va a ver lo que él hizo. Ahí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios. Y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Su madre está allí, la madre de Nerón, está viendo.
Su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Pero no termina con las persecuciones de la iglesia primitiva. Allí hay sacerdotes y prelados papistas. Sí, los que enjuiciaron a Hus están allí, que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Ahí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. ¿Qué periodo entonces cubren los sellos? Desde cuando Cristo fue instalado como intercesor en el santuario celestial hasta el momento cuando los impíos vean el registro de sus vidas que los excluyó de la patria celestial. Todos los eventos en cadena, en secuencia, ilustrando cómo las decisiones que cada persona tomó en el curso de la historia determina su destino eterno. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos y hermanas? A mí me dice, y ojalá que ustedes también, que nosotros debemos vivir santa y píamente en el Señor. Porque todo se está registrando en el cielo. Tenemos que tener una relación especial e íntima con el Señor Jesús. Tenemos que ser fieles a Él. Porque cuando aquel día se abra ese rollo, Dios quiera que nosotros estemos dentro de la ciudad viendo el panorama y no fuera de la ciudad viendo el resultado de las malas decisiones que nosotros hemos tomado, de las cuales no nos hemos arrepentido, ni confesado, ni manifestado fe en el Señor Jesucristo. Bien, ¿les quedó más o menos claro el panorama? Ve que sí pudimos en una hora. Consigan el manual y ahí tendrán